Bien, el día de hoy vamos a continuar con la exposición de patologías del sistema hematopoieto, capítulo 2. Por favor, me dan el nombre de quién va a empezar a exponer. Yo, doctor Andrés Pazmiño. Ok, Andrés, te escuchamos. A ver. Buenos días, doctor y compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a continuar con la exposición sobre patologías del sistema hematopoyético, esta vez en cuanto a la microscopía. Y yo les voy a hablar sobre esplenomegalia congestiva. Siguiente, por favor. En cuanto a la esplenomegalia, este se define como el incremento del tamaño del vaso, mayor a sus dimensiones, peso y volúmenes normales, que en el adulto son de 12 por 7 por 3.5, un peso aproximado de 150 gramos y un volumen de 300 mililitros. Se ha separado los distintos trastornos que provocan esplenomegalia en función del grado de esplenomegalia que producen, siendo esplenomegalia masiva con un vaso mayor a 1000 gramos, usualmente sea por enfermedades mieloproliferativas como la leucemia amiloide crónica. La esplenomegalia moderada, cuando el vaso tiene un peso aproximado entre 500 y 1000 gramos, y aquí se encuentra la esplenomegalia congestiva, que en la mayoría de los casos se debe a hipertensión portal o una posible obstrucción en la vena porta o esplénica. Y por último, la esplenomegalia leve, cuando el vaso tiene un peso entre 300 a 500 gramos y se debe a esplenitis aguda o a una posible mononucleosis infecciosa. Siguiente, por favor. En cuanto a las causas de esplenomegalia congestiva, tenemos que en especial se da por cirrosis con hipertensión portal o síndrome de Banti. Esto se da por la progresiva fibrosis hepática que va a impedir el paso correcto de la sangre por el hígado, lo que va a provocar acumulación de sangre a ese nivel y se va a terminar desviando o yéndose hacia el vaso, provocando la esplenomegalia congestiva. Pero en general la esplenomegalia también se puede dar por hiperplasia en el sistema reticuloendotelial, una hematopoiesis extramedular o una posible esplenomegalia maligna. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos el uso crónico de alcohol, que puede favorecer a una posible cirrosis, que va a producir una posible esplenomegalia congestiva, infecciones por virus de la hepatitis o enfermedades a la sangre, que aumentan el riesgo de la formación de un trombo a nivel de la vena porta. Siguiente, por favor. Ya hablando sobre la microscopía, encontraremos a la pulpa blanca indistinta del vaso, muchas zonas de hemorragia y un elemento muy característico llamado nódulos o cuerpos de Gamma-Gandhi. Estos nódulos o cuerpos son de color amarillo marrón o de color óxido y se van a poder encontrar en el vaso con esplenomegalia por hipertensión o por enfermedades de células falciformes. También se va a poder observar en dilatación de las venas y dilatación de los sinusoides, así como fibrosis de la pulpa roja del vaso. Siguiente, por favor. Aquí podemos observar una ampliación de un cuerpo de Gamma-Gandhi y estos consisten en tejido fibroso con hemosiderina y depósitos de calcio que deteriora o interrumpe la arquitectura normal del vaso y son secundarios a microhemorragias en el parénquima del vaso. Siguiente, por favor. Ya hablando sobre las manifestaciones clínicas, una esplenomegalia congestiva puede ser asintomática o puede presentar los signos y síntomas que podemos ver en la diapositiva, como dolor en el hipocondrio izquierdo, que es la localización del vaso, una sensación de saciedad sin haber comido o haber comido en pocas cantidades porque el vaso puede estar presionando al estómago, y si se da un hiperesplenismo, el paciente puede sufrir de anemia, lo que provoca fatiga. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, esto se lo realiza mediante la palpación abdominal en el examen físico, porque normalmente el vaso no se palpa en la pared abdominal.
y esto se lo puede confirmar con exámenes complementarios, como una ecografía o una tomografía axial computarizada, y para determinar una posible esplenomegalia específicamente congestiva, el vaso tiene que tener aproximadamente una longitud de entre 15 a 18 centímetros. Si es menor de eso, puede ser un vaso normal o una esplenomegalia leve, y si es mayor de eso, posiblemente sea una esplenomegalia masiva. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos al hiperesplenismo. Esto es un estado de hiperfunción esplénica secundario a una esplenomegalia, y sea por el aumento de la presión venosa portal, lo que va a producir dilatación de los sinusoides, con el entencimiento del flujo sanguíneo desde los cordones hacia los sinusoides, provocando así una exposición prolongada de los hematíes a los macrófagos, produciendo exceso de atrapamiento y destrucción de los hematíes, provocando así posibles anemias o citopenias. Siguiente, por favor. Y en cuanto al abstract, the spleen is the largest immune organ in the human body and is also essential for red blood cells homeostasis and iron recycling. An average human spleen is approximately 10 centimeters in length and weighs 150 grams. Pathological conditions can result in the spleen weighing in excess of 1,000 grams and extending over 30 centimeters in length. This remarkable property of the spleen to expand is termed splenomegaly. Splenomegaly can occur as a physiological response to stress or as a chronic process that is often detrimental to the well-being of the individual. Here we will discuss the normal function and physiology of the spleen, the pathophysiological basis, also the principal anatomopathological changes of splenomegaly, describing the appearance of gamma-Gandhi bodies in patients of splenomegaly due to portal hypertension. Finally, the commonly available therapeutic options. Okay, very good. Which is the most important you want to remark in this abstract? The most important part for me is when the author mentioned one of the microscopic changes on the architecture of the spleen in congestive splenomegaly, that are the gamma-Gandhi bodies. These structures appears in patients with portal hypertension, as it says in the article, because these patients are more likely to have episodes of minimal bleeding in the splenic parenchyma because the increased blood of the pressure that they have. Okay, very good. Muy bien, te felicito, has hecho una buena investigación sobre el tema. ¿Tienes alguna otra presentación? No, doctor, aquí sigue mi compañero. Ok, perfecto. Enrique Naranjo. Sí, doctor. Ok, te escuchamos, Enrique. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, buenos días, doctor y compañeros. Vamos a ir hablando sobre el timoma. En cuanto a epidemiología, habíamos visto que esta va a ser, en los adultos, el timoma va a ser la neoplasia más común del timo y que va a ser un 20% de las neoplasias mediastínicas y que se va a representar de 1 a 5 casos por cada millón de personas al año. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, que se desconocían los factores de riesgo como tal, pero que se vio una fuerte asociación a enfermedades paraneoplásicas, principalmente para la miastenia gravis, y como ya habíamos dicho, un 15 a 20% de los pacientes con miastenia gravis poseían un timoma, mientras que un 33 a 40% de los pacientes con timomas poseían miastenia gravis. También que con respecto a la edad estaba marcada entre los 40 y 60 años y que en correspondiente al sexo, tanto el sexo masculino como femenino era de igual predisponencia. Siguiente, por favor. Su etiología, que este va a ser un tumor originado por las células epiteliales tímicas y que va a haber una poca carga mutacional, pero que entre las mutaciones más comunes que se pueden encontrar son las del factor de transcripción general 2I, de la proteína tumoral TP53, del gen KIT y el inhibidor de sinasa dependiente ciclina 2A. Siguiente, por favor. Su clasificación, nos vamos a regir según la clasificación de Masovaca y Koga, la cual tiene 4 estadios. El primero, en el cual es un timoma encapsulado,
el estadio 2, en el cual ya va a haber una invasión de la grasa o pleura mediastinal o una invasión microscópica de la cápsula. En el estadio 3 ya va a poseer una invasión del mediastino, y en el estadio 4 va a haber una diseminación en la pleura o pericardio o diseminación linfático hematógena. Siguiente, por favor. Con respecto a su morfología, no, la anterior. Con respecto a su morfología en la microscopía, tenemos que va a estar caracterizado por una arquitectura lobulada, lóbulos compuestos por diversas porciones de células epiteliales neoplásicas y timocitos reactivos, y también por lóbulos que van a estar cortados por bandas fibrosas. Y en el punto de vista macroscópico vamos a tener dos clasificaciones. Ahora sí, siguiente, por favor. La primera, que es la clasificación histológica según la Organización Mundial de la Salud, en la cual el timoma se va a poder clasificar en timoma tipo A, tipo AB, B1, B2 y B3. En esta primera imagen tenemos un timoma tipo A, el cual va a estar compuesto por células fusiformes y algunos linfocitos dispersos. El 60% de los pacientes que presentan un timoma de tipo A se presentan en estadio tipo 1. Y los tipo A atípicos recuerdan a un tipo A del estadio 1, solo que con un aumento de la actividad mitótica, va a haber una hipercelularidad y también pueden presentar necrosis. Siguiente, por favor. Aquí en la imagen de la izquierda tenemos un timoma tipo AB, el cual va a ser una mezcla entre el tipo A y el B1 o B2. Aquí el 70% de los pacientes van a presentarse en estadio 1. Y los componentes pueden estar entremezclados o separados. De ahí la imagen de la derecha tenemos un timoma tipo B1, los cuales van a estar compuestos principalmente por linfocitos con células epiteliales dispersas. Van a haber menos de 3 células epiteliales contiguas. Van a contener islotes medulares más pálidos o sin elementos parecidos a los corpúsculos de Hasal, y el 50% de los pacientes se va a presentar en estadio 1. Siguiente, por favor. Aquí en la imagen de la izquierda tenemos un timoma tipo B2, el cual va a contener más células epiteliales y pueden haber islotes medulares, aunque es poco común. Y aquí la atipia citológica es más pronunciada y se puede encontrar también ciertos grados de anaplasia. Aquí solo el 32% de los pacientes se van a presentar en estadio 1. Y en la imagen de la derecha tenemos un timoma tipo B3, en la cual predominantemente va a haber células grandes tumorales poligonales y se puede encontrar atipia citológica. Aquí solo el 19% de los pacientes se encuentran en estadio B1 y tienen un peor pronóstico. Siguiente, por favor. De ahí tenemos que el libro de Robbins describe otra clasificación basada en las características clínicas pronósticas más importantes. Y aquí tenemos se lo va a clasificar como timoma no invasivo, invasivo o como tal ya un carcinoma de timo. El timoma no invasivo, que es la imagen que tenemos ahí, se va a formar mayormente por células epiteliales de tipo medular o una mezcla de células epiteliales medulares y corticales, y las células epiteliales van a ser alargadas o fusiformes. Siguiente, por favor. Y tenemos el timoma ya invasivo, en el cual citológicamente va a ser benigno, pero localmente va a ser invasivo. Tiene mucho más probabilidades de metastizar, y aquí las células corticales en su mayoría son de tipo cortical. Va a haber una abundancia de citoplasma y núcleos vesiculares redondeados. Y con respecto al carcinoma de timo, solo un 5% de los timomas van a desarrollar un carcinoma de timo. El siguiente, por favor. Y con respecto a las manifestaciones clínicas, como habíamos visto, puede generar síntomas torácicos debido al efecto en masa que puede causar el timoma. Esto va a depender de su tamaño y de las estructuras adyacentes. Aquí puede causar un dolor torácico, disnea, tos, parálisis neurofrénico y en ciertos casos el síndrome de la vena cava superior. O también puede presentar síntomas relacionados a los síndromes paraneoplásicos, en este caso más relacionado a la miastenia gravis, que puede presentar una diplopía, una apoptosis, disfagia, debilidad y fatiga. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico, como hemos visto, principalmente la radiografía de tórax, y para confirmarlo se utiliza la tomografía o resonancia magnética, y que la biopsia realizar biopsia antes de una extracción quirúrgica es poco común,
a no ser que se tenga una sospecha clínica de que el tumor sea diferente al timoma. Y con respecto al diagnóstico diferencial, destacar la hiperplasia tímica, la cual ya hemos visto que aquí también va a estar fuertemente asociada a la myasthenia gravis, de un 65 a 75% de los casos, y que también se puede asociar a otras enfermedades como la enfermedad de Graves, el lupus eritematoso y otras enfermedades autoinmunes. Y también hay que tener en cuenta que el aumento del tamaño del timo puede ser simplemente una variación anatómica de normalidad y no siempre tiene que ser una hiperplasia. Y que es de gran interés esa hiperplasia con el timoma porque a nivel radiológico se lo puede confundir y puede causar que se realicen procedimientos quirúrgicos que no son necesarios. De ahí también teníamos el linfoma, carcinoma tímico y quistes tímicos. Siguiente, por favor. Con respecto al abstract, tenemos que timomas are rare tumors, but are one of the most common mediastinal neoplasms in adults and exhibit enormous variability in histological, biological, and genetic features. The morphological spectrum within a given entity is enormous, and some tumors with histological patterns of more than one entity are more common than pure histological subtypes. Due to a lack of subtype-specific markers, classification of timomas often requires complex diagnostic algorithms. The refined presentation, including the definition of obligatory and optional features and of diagnostic immunohistochemical profiles, is the focus of the new World Health Organization classification of timomas, aiming to improving diagnostic reproducibility. This review highlights novel aspects of the World Health Organization classification of timomas and address typical differential diagnostic challenge with a focus on diagnostic pitfalls. Okay, good. Which is the most important thing that you want to remark in this abstract? I think that the most important is that in this new World Health Organization classification of the timomas, they want to improve the diagnostic so it can, so the doctors can give a better attention and give a better treatment to their patients. Okay, very good. Muy bien. Te felicito, has hecho una buena investigación acerca del tema. ¿Quién continúa sobre? Yo, doctor Israel Rosero. Israel Rosero. Ok, Israel, te escuchamos. Ya, buenos días, compañeros. Voy a hablar sobre el sistema hematopoyético, enfocando el linfoma no Hodgkin tipo folicular. Tu profesor no está presente. ¿Perdón? Tu profesor no está presente. Que saludaste solo a tu compañero. Perdón. Buenos días, doctor, compañeros y demás. Voy a hablar sobre el sistema hematopoyético, linfoma no Hodgkin tipo folicular. Siguiente. Bueno, empecemos. Voy a hablar un poco de la definición. El linfoma folicular es un subtipo bien definido del linfoma no Hodgkin que se desarrolla a partir de las células B del centro germinal en los ganglios linfáticos, lo que lo convierte en un linfoma de células B y que tiene un patrón de crecimiento folicular. El linfoma folicular es una neoplasia de crecimiento lento con bajo grado de agresividad. El linfoma folicular es un linfoma de células B que se caracteriza por células tumorales que aparecen en un patrón circular o en forma de grumos bajos el microscopio. Estos folículos de forma irregular reemplazan la estructura normal de un ganglio linfático. Más del 90% de las personas con linfoma folicular tienen una proteína llamada CD20. Siguiente. Hablemos sobre la etiología, pues la causa subyacente exacta del linfoma folicular no se comprende completamente. Puede ser por varios factores. Uno de los grandes factores puede ser por la translocación en una anomalía genética en la que las regiones de ciertos cromosomas se rompen y se reorganizan, lo que dan como resultado el desplazamiento de material genético y un conjunto alterado de cromosomas. ¿Cuáles son estos cromosomas? El 14 y el 18. Se rompen y cambian de lugar. La translocación genética que involucra el cromosoma 14 y 18, como acaba de decir, conduce a la sobreexpresión de un gen llamado BCL2.
La sobreexpresión significa que el producto proteico del gen BCL2 se produce en exceso. Se cree que la proteína producida por este gen juega un papel en la inhibición de la apoptosis, el proceso normal por el cual las células crecen y luego mueren. Los factores ambientales también puede ser una etiología. Se ha sugerido que posiblemente desempeñen un papel en el desarrollo del linfoma folicular. Incluyen la exposición a sustancias tóxicas como el benceno, exposición ocupacional a pesticidas, etc. Y también la genética subyacente difiere entre las formas adultas y pediátricas. Siguiente. En la epidemiología podemos hablar que el linfoma folicular es el tipo más común del linfoma no Hodgkin de bajo grado. Este subtipo de linfoma presenta el 20 al 30% de todos los casos de linfoma no Hodgkin. Aproximadamente 2.200 personas son diagnosticadas con linfoma folicular cada año en el Reino Unido. En la mayoría de los casos no existe una causa conocida para el linfoma folicular. Algunos cambios genéticos son comunes en el linfoma, pero los científicos no saben cuál es la causa exactamente. Siguiente. En la patogenia podemos ver que el modelo clásico de la patogénesis del linfoma folicular se caracteriza por la translocación recíproca del cromosoma 14-18, que está presente en el 85 al 90% de los casos. Este reordenamiento somático se cree que constituye el primer paso de la linfomagénesis. Se inicia dentro de la médula ósea durante la linfopoiesis de células B y parece ser el resultado de un reordenamiento erróneo del gen de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Siguiente. Hablemos un poco sobre los cambios morfológicos, las placas. Siguiente. Los folículos neoplásicos aspecto monomórficos y aumentados en una biopsia por excisión de un ganglio linfático. Los bordes de los folículos están mal definidos y carecen de zonas de manto bien conservadas. Se identifican focos de esclerosis. Aquí podemos ver una placa con tinción de hematoxilina eosina. Siguiente. Otra placa con tinción de hematoxilina eosina. Los folículos neoplásticos son expansibles y están dispuestos espalda con espalda. Siguiente. Aquí podemos ver una gammagrafía de baja potencia que muestra folículos pulpar, esos blancos agrandados en un vaso con linfoma folicular. Siguiente. Aquí podemos ver una gammagrafía de baja potencia que muestra folículos pulpares blancos agrandados en un vaso involucrado con linfoma folicular. Los folículos están compuestos por una población monomórfica de centrocitos y centroblastos similares a los que se ven en un ganglio linfático. En algunos casos, la zona marginal se conserva y puede simular el linfoma esplénico de la zona marginal, y la pulpa roja generalmente se conserva. Siguiente. Aquí podemos ver los folículos neoplásicos se han atenuado a zonas de manto ausente con tinción de hematoxilina eosina. Siguiente. Aquí podemos ver el linfoma folicular que ha afectado a un ganglio linfático. El folículo neoplásico está compuesto por numerosos centrocitos y menos centroblastos compatibles con grados 1, 2, tal vez 3 de tinción de hematoxilina eosina. Siguiente. Aquí podemos ver una placa con inmunohistoquímica para CD20. Destaca los linfocitos B en los folículos neoplásicos, así como en las áreas interfoliculares difusas. Siguiente. Aquí también podemos ver la inmunohistoquímica para CD3. Destaca las células T reactivas en el linfoma folicular. El patrón de CD3 que se acumula alrededor de los folículos neoplásicos se puede utilizar para establecer la distribución folicular de las células del linfoma. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver otra placa con la inmunotinción para CD10. Confirma que las células neoplásicas son de origen de centro germinal. Las células de linfoma son positivas dentro de los folículos neoplásicos. Las células neoplásicas interfoliculares dispersas se tiñen débilmente con CD10. La reactividad es más fuerte en los centros germinales que en las regiones interfoliculares. Siguiente. Aquí podemos ver la inmunohistoquímica para BCL6. Destaca las células de linfoma neoplásico de origen del centro germinal dentro de los folículos neoplásicos. Siguiente. Aquí podemos ver de nuevo la tinción de inmunohistoquímica para BCL2. Es positiva para los linfocitos B neoplásicos. Siguiente.
Aquí podemos ver una placa de linfoma folicular grado 3B en sustitución de un ganglio linfático. Los folículos neoplásicos están compuestos por una población homogénea de grandes células de linfoma. Podemos ver que la tinción es hematoxilina-eosina. Siguiente. Volvemos con la tinción hematoxilina-eosina. El aumento de gran número muestra un folículo neoplásico de linfoma folicular de grado 3B. La mayoría de las células de este folículo son grandes centroblastos sin centrocitos intermediarios. Siguiente. Y aquí podemos ver que otra placa, hematoxilina-eosina también, el linfoma folicular que afecta a los ganglios linfáticos muestra numerosos folículos a lo largo de la corteza y médula. La gran cantidad y distribución aleatoria de los folículos respalda el linfoma. Siguiente. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las manifestaciones clínicas. Los síntomas específicos y los hallazgos físicos del linfoma folicular pueden variar de persona en persona. Un hallazgo común es el agrandamiento de los ganglios linfáticos afectados. Esto se va a llamar linfadenopatía. Los ganglios linfáticos pueden endurecerse y sentirse, o sea, estamos hablando que puede ser palpable debajo de la piel. Los ganglios linfáticos del cuello, la axila y la ingle son los más afectados. Los ganglios linfáticos del abdomen pueden agrandarse, pero no se pueden palpar. El linfoma folicular que afecta a la médula ósea y el vaso, provocando un agrandamiento anormal del vaso, esplenomegalia, y puede provocar niveles bajos de los 3 tipos principales de células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Se llama pancitopenia. Con menos frecuencia, las personas afectadas desarrollan un síntoma que son vagos y pueden ser inespecíficos, lo que significa que los síntomas son comunes a muchos trastornos o afectaciones diferentes. Cuando se trata de un linfoma, estos síntomas pueden aparecer y desaparecer, y a veces se denominan síntomas B. Estos síntomas pueden incluir fiebre crónica persistente, pérdida de peso involuntaria y sudoración excesiva, especialmente por las noches. Siguiente. Para el diagnóstico del linfoma folicular se basa en la identificación de los síntomas característicos, un historial detallado del paciente, una evaluación clínica exhaustiva y una variedad de pruebas especializadas. Dichas pruebas son necesarias para confirmar el tipo y subtipo específico del linfoma no-Hodgkin. También se pueden hacer pruebas y exámenes clínicos. Un diagnóstico de linfoma folicular requiere la revisión de una muestra de biopsia adecuada por parte del médico patólogo. Los análisis de sangre pueden incluir estudios para evaluar la cantidad y apariencia de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, estudios de enzimas hepáticas, pruebas para medir los niveles de enzima de lactato deshidrogenasa. También se pueden recomendar técnicas avanzadas de imágenes, rayos X, un PET, un CT. Siguiente. Para el tratamiento existen varias opciones de tratamiento según la gravedad de los síntomas asociados y la tasa de crecimiento del cáncer. Si los pacientes muestran muy pocos o ningún síntoma, los médicos pueden recomendar no tratar la enfermedad de inmediato, un enfoque conocido como vigilancia activa. El linfoma folicular generalmente responde muy bien a la radiación y a la quimioterapia. La radiación sola puede proporcionar una remisión duradera en algunos pacientes con enfermedad limitada. En etapas más avanzadas, los médicos pueden usar uno o más medicamentos de quimioterapia. Siguiente. Hablando un poco sobre el estadio, vamos a hablar sobre 4 estadios. Estadio 1, que indica la enfermedad temprana y localizada en la que la malignidad se limita a una sola región. Estadio 2 indica que la enfermedad localmente avanzada, en la que la malignidad involucra más de una región de ganglios linfáticos en un lado diafragma. Etapa 3 indica que la enfermedad está avanzada, en la que el linfoma involucra regiones de ganglios linfáticos en ambos lados, es decir, arriba y abajo del diafragma, obviamente hablando, y también puede afectar el vaso. Estadio 4 indica una enfermedad generalizada diseminada, en la que la malignidad se disemina de manera difusa a través de uno o más órganos o sitios extralinfáticos. Siguiente. Hablando del abstract, es follicular lymphoma is a low-grade lymphoma that is usually characterized by generalized lymphadenopathy. Extranodal invasion by follicular lymphoma generally involve the bone marrow, skin, and duodenum. Splenic infiltration often occurs in the advanced stages. However, primarily, splenic follicular lymphoma is very rare. This article describes a series of follicular lymphoma cases diagnosed in the spleen consisting of 32 patients who present clinical with splenomegaly and slight or no peripheral lymphadenopathy. The splenic specimen had a micronodal pattern, germinal center cytology composition, and frequent presence of marginal zone
like cell at the peripheral of the nodules. 20 cases show absence or only partial weak BCL2 protein expression, and 12 cases had homogeneous and strong positive BCL2 expression. The incidence of the translocation of 14 and 18 chromosome, CD10 expression, low histologic grade, and low proliferative index were significant, more frequent in follicular lymphoma BCL2 positive cases than follicular lymphoma BCL2 negative cases. Splenic follicular lymphoma cases show frequent relapses and with an overall survival of 55% at 5 years. No significant differences in survival were found between BCL2 negative and BCL2 positive cases. Splenic follicular lymphoma cases could be divided in two main variants. One was similar to classic follicular lymphoma with translocation 1419 and CD10 expression, whereas the other was characterized by a higher proliferation index and histologic rate, and was more frequently diagnosed and as a disease restricted to a spleen. Recognition of the distinct nature of these tumors should be facilitated appropriate studies for determining the best therapy for such cases. Okay, good. Which is the most important thing that you want to remark in this abstract? Yeah, so the most important thing I want to remark in this abstract is that the spleen is frequently involved in B-cell lymphomas, other than splenic marginal zone lymphoma. And the type of lymphoma usually present the translocation of the chromosome 1418 and the CD10 expression with low histological grade and low proliferative index. Okay, good. Muy bien. Este es el tema que has preparado, ¿no? Sí, doctor. Ya, perfecto. Continúa María Paula Duque. Ok, María Paula, te escuchamos. Ok, buenos días, doctor, y buenos días, compañeros. Yo voy a seguir con el tema del linfoma no-Hodgkin de células B grandes. Siguiente, por favor. Ya, bueno, el linfoma difuso de linfocitos B grandes es la forma más frecuente del linfoma no-Hodgkin y cada año en Estados Unidos se presentan alrededor de 250.000 casos de ese linfoma, con un predominio en hombres, y suele presentarse más que nada en pacientes de edad más avanzada, entre los 60 años, pero esto no descarta que también se pueda presentar en adultos y niños. También algo importante es recalcar el inmunofenotipo de este linfoma. Estos tumores de linfocitos B van a expresar sobre todo CD19 y CD20 y también muestran una expresión variable de marcadores de linfocitos B del centro germinal, como son CD10 y BCL6. Y además, la mayoría de estos tumores van a tener inmunoglobulina de superficie. Siguiente. Ya, bueno, los estudios indican que el linfoma difuso de linfocitos B grandes es una entidad molecularmente heterogénea y se caracteriza por una alteración de la regulación del gen BCL6, que este aquí es un gen represor transcripcional. Y en alrededor del 30% de los casos de este linfoma van a tener mutación de este gen, del BCL6. Y también van a ser frecuentes las mutaciones adquiridas en las secuencias del gen promotor BCL6, que este aquí va a anular la autorregulación del gen BCL6. También normalmente este gen va a reprimir la expresión de factores que suelen promover la diferenciación de linfocitos B en los centros germinales y también la detención de crecimiento y apoptosis, por lo que se cree que todos estos efectos van a contribuir al desarrollo del linfocito de células grandes B. Bueno, y también se ha observado en algunos casos mutaciones en el oncogen MYC. Siguiente. Ya, en el 10 al 20% de los casos de este linfoma se va a asociar a una sobreexpresión de una proteína antiapoptótica, que es la BCL2. Y en algunos tumores con el reordenamiento de este gen surgen a partir de linfomas foliculares subyacentes que no han sido reconocidos y que se van a transformar en un linfoma difuso de células B grandes. Y por otro lado, como mencioné, en un 5%, en el mínimo de los casos, se va a dar translocación del gen MYC. Siguiente. Ya, en cuanto
a la clasificación, este linfoma tiene varias clasificaciones. La primera, la que estoy mostrando ahorita, corresponde a la clasificación histológica y se va a clasificar en centroblástico, inmunoblástico o anaplásico. El centroblástico es el más común y tiene células medianas a grandes, escaso citoplasma, núcleos vesiculosos con 2 a 4 núcleos apoyados en la membrana nuclear. También son monomorfos o también pueden ser polimorfos con inmunoblastos. En el inmunoblástico, más del 90% de las células son grandes, con un citoplasma basófilo, con un núcleo vesiculoso también y un nucleolo central muy prominente. Y ese aquí se debe diferenciar del linfoma plasmoblástico y del plasmocitoma plasmoblástico. En el anaplásico, las células que los componen infiltran los sinusoides o se presentan en forma cohesiva simulando una metástasis. Estas aquí van a ser de gran tamaño, con un amplio citoplasma, núcleos bizarros que remedian las células de Rieger-Steinberg del linfoma de Hodgkin, o va a aparecer un linfoma anaplásico, como dice el nombre, pero no están relacionados con estos, que son citotóxicos. Siguiente, por favor. Ya. La otra clasificación corresponde a los subtipos especiales del linfoma difuso de linfocitos B grandes. Y está el linfoma de linfocitos B grandes asociado a una inmunodeficiencia. Y este se va a presentar en un marco de inmunodeficiencia grave de linfocitos T. Por ejemplo, ya sea una infección avanzada por VIH o un trasplante alogénico de la médula ósea. Los linfocitos B neoplásicos van a ser infectados por el virus del Epstein-Barr. Y la restauración de los linfocitos puede provocar la regresión de esas proliferaciones. Por otro lado, tenemos el linfoma primario con derrame, y este se presenta con un derrame pleural o asíptico maligno, sobre todo en pacientes con un aspecto anaplásico y normalmente no van a expresar los marcadores ¿Qué pasó? Doctor, parece que ¿Se Marco escucha? está teniendo problemas por internet. Se quedó en clasificación de linfoma de linfocitos B grande asociados a inmunodeficiencia y linfoma primario con derrame. Ya. Doctor, ¿sí se me escucha? ¿Cómo no? Te estamos escuchando. Ya, es que se fue a internet por un rato. Ya, disculpe. Bueno, entonces, como estoy diciendo, en la clasificación de los linfomas teníamos el linfoma primario con derrame, que aquí las células tumorales, como dije, van a tener un aspecto anaplásico y normalmente no expresan los marcadores de la superficie de los linfocitos B, pero sí van a tener un reordenamiento clonales del gen IgH. Bueno, y en todos los casos, las células tumorales se encuentran infectadas por el virus del herpes humano 8. Siguiente, por favor. Ya, los factores de riesgo. Bueno, tenemos estos factores de riesgo, como mencioné la vez pasada, son en general para los linfomas no Hodgkin, por lo cual también aplica para este linfoma, que es el difuso de células B grandes. Tenemos la edad, que este es un fuerte factor de riesgo para padecer un linfoma, y ese linfoma va a ocurrir sobre todo en pacientes mayores de 60 años. El sexo, tenemos que el riesgo de linfoma no Hodgkin es mayor en los hombres que en las mujeres. En cuanto a la raza blanca tiene mayor probabilidad de padecer un linfoma no Hodgkin. También tener un pariente de primer grado con linfoma no Hodgkin aumenta el riesgo de padecerlo. La exposición a químicos como el benceno o insecticidas puede asociarse a un mayor riesgo de padecer este linfoma. Exposición a la radiación también, un sistema inmune debilitado, por ejemplo, las personas que tienen deficiencias del sistema inmune tienen un mayor riesgo de padecer un linfoma no Hodgkin. También padecer enfermedades autoinmunes como el lupus o una enfermedad celíaca, y también infecciones
como el virus linfotrópico de células T humanas, el virus de Epstein-Barr que mencioné antes, o el virus del herpes humano tipo 8. Siguiente. Bueno, los cambios morfológicos. Primero hay que saber que este linfoma es una neoplasia de células B del tamaño de un estiocito o incluso más de 2 veces el tamaño de un linfocito. Por eso se llama linfoma de células B grandes. Bueno, y en esta imagen observamos las células tumorales que tienen un núcleo grande con una cromatina abierta y también los nucleolos prominentes que había mencionado antes. Siguiente. Aquí podemos observar en un mediano aumento células grandes con grandes nucleoles también prominentes y un citoplasma de un tamaño moderado. Y como ya mencioné, estas células suelen marcar positivo para CD10, CD19 y CD20, que voy a mostrar más adelante. Siguiente. Aquí observamos que las células tumorales tienen un núcleo vesicular, ya sea redondo u ovalado, con múltiples nucleolos que están adyacentes a la membrana nuclear o un solo nucleolo central. Y el citoplasma podemos ver que es moderadamente abundante y puede ser ya sea pálido o basófilo. Y las mitosis también van a ser frecuentes. Siguiente. Esta imagen es una biopsia por punción de la pierna izquierda de un paciente y aquí se muestran células grandes atípicas con una morfología inmunoblástica. Es decir, que las células que tienen un solo nucleolo y también con una morfología centroblástica que corresponde a las células que tienen varios nucleolos pequeños. Siguiente. En la imagen de la izquierda vemos que se realizó una inmunohistoquímica, en este caso para CD20, en este tejido, y en este caso salió positivo, como podemos ver, ya que la membrana celular tiñe de café. Y en la imagen de la derecha se realizó en cambio una inmunohistoquímica para CD79A, y las células se muestran fuertes y difusamente positivas para ese marcador, lo cual confirma el diagnóstico. Siguiente. Bueno, este linfoma se va a presentar como una masa de tamaño que aumenta de tamaño rápidamente, ya sea en una región ganglionar o extraganglionar, y puede surgir en cualquier parte del cuerpo, pero más frecuentemente surge en el anillo de Waldeyer, del tejido linfático orofaríngeo, que va a comprender las amígdalas y las adenoides. Y la afectación, ya sea primaria o secundaria del hígado y vaso, puede adoptar forma de grandes masas. Y las zonas extraganglionares que más frecuentemente se ven afectadas serían el tubo digestivo, la piel, el hueso, el cerebro, entre otras estructuras. Bueno, y en cuanto a la médula ósea, su afectación es infrecuente y aparece más que nada en estadios más avanzados. Bueno, estos tumores son muy agresivos y mortales si es que no se los trata a tiempo. Y el tratamiento sería la quimioterapia y los anticuerpos anti-CD20, que han mostrado una mejoría en la respuesta inicial y pronóstico. Y bueno, es importante también señalar que los linfomas que tienen translocaciones del gen MYC, que mencioné antes que eran muy raros esos casos, tienen un peor pronóstico y posiblemente su mejor tratamiento sean regímenes de quimioterapia estándar para el linfoma de Burkitt. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, la única herramienta válida o aprobada sería el examen histopatológico y se debe obtener una biopsia por excisión en vez de una biopsia por punción. Bueno, y también es recomendable realizar estudios genéticos de la pieza tumoral para ver si es que existen algunas alteraciones o no. Y bueno, ya realizado el diagnóstico, deben hacerse también estudios de extensión para determinar el estadio de la enfermedad. Y en cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos el linfoma de Burkitt, el linfoma plasmoblástico, sarcoma granulocítico y carcinoma metastásico. Siguiente. Bueno, hay unos puntos importantes antes de terminar. Este es el linfoma difuso de células grandes B, es el más común de los linfomas no Hodgkin. También es el más frecuentemente asociado a infección por VIH. Su localización puede ser tanto extraganglionar como ganglionar y es una enfermedad agresiva que progresa rápidamente si es que no se la trata con quimioterapia. Y estas células expresan inmunoglobulina de superficie y antígeno de células B, que se puede comprobar con la inmunohistoquímica. Siguiente. Bueno, ahora el abstract. Diffuse large B-cell lymphoma is the most common type of non-Hodgkin lymphoma worldwide, representing approximately 30 to 40% of all cases in
in different geographic regions. Patients most often present with a rapidly growing tumor mass in single or multiple nodal or extranodal sites. The most common type of DLBCL, designated as not otherwise specified, represents 80 to 85% of all cases and is the focus of this review. There are also rare types of lymphoma composed of large B cells, in aggregate about 15 to 20% of all neoplasms, that are sufficiently distinctive to recognize separately. DLBCL, not otherwise specified, is a heterogeneous entity in terms of clinical presentation, genetic findings, response to therapy, and prognosis. A major advance was the application of gene expression profiling to the study of DLBCL, which further clarified this heterogeneity and provided a rationale for subdividing cases into groups. The most popular system divides cases of DLBCL according to cell of origin into germinal central B cell-like and activated B cell-like subtypes, with about 10 to 15% of cases being unclassifiable. Patients with GCB subtype usually have better prognosis than patients with the ABC subtype. Although cell of origin is useful for predicting outcome, the GCB and ABC subtypes remain heterogeneous, with better and worse prognostic subsets within each group. Next-generation sequencing analysis of DLBCL has facilitated global identification of numerous and diverse genetic abnormalities in these neoplasms and has shown that GCB and ABC tumors have different mutations profiles. Although the therapy of patients with DLBCL is an active area of research, the current 5 years overall survival rate is 60 to 70%, using standards of care frontline therapy. A precision medicine approach for the design of new therapies based on molecular findings in DLBCL is likely the best path forward. As pathologists, our role has expanded beyond diagnosis, and we must perform a complete workup of DLBCL cases. In addition to our traditional role in establishing the diagnosis, we need to analyze markers that provide information regarding prognosis and potential therapeutic targets. We also must ensure that adequate tissue is triaged for molecular studies, which are essential for designing therapy regimens, particularly in the setting of disease relapse. Okay, very good. Which is the most important you want to remark in this aspect? I think that the most important part is the part that says that as pathologists, we not only have to make the diagnosis, but we also have to make sure, for example, that the analysis of the tissue is correct, because for example, what said earlier is that depending on the genetic mutation, the prognosis is going to be better or worse, and also the treatment is different depending on the genetic mutation. And also an important tool is the immunohistochemistry. Okay, very good. It's very interesting and very deeper investigation about this matter of diffuse lymphoma B cell large cell type. Ok. Te felicito, has hecho una buena investigación del tema. Bien, ¿quién va a continuar? Yo, Guillermo doctor. Sonosa. Ok, Guillermo, te escuchamos. Perfecto. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Voy a hablar sobre el hiperesplenismo, tanto las características macroscópicas como microscópicas. Siguiente, por favor. Empezando por su definición. El hiperesplenismo es un trastorno común que se va a caracterizar. ¿Por qué? Por un agrandamiento del vaso que va a causar una destrucción rápida y prematura de las células sanguíneas. Este comprende a un grupo de síndromes que involucran la esplenomegalia, citopenia periférica, de diversas causas. El hiperesplenismo puede ser causado por muchas enfermedades, que a su vez afectan su pronóstico. De hecho, tomando como un ejemplo la trombocitopenia, esta puede exacerbar
la fibrosis hepática y una disminución severa del recuento de plaquetas, que es un factor de riesgo importante para el hiperesplenismo. Siguiente. Muy bien, hablando de su etiología. El hiperesplenismo se puede clasificar en 3 categorías por sus causas etiológicas de la siguiente manera: en hiperesplenismo primario, secundario e hiperesplenismo oculto. En el primario es importante que la causa no está clara. Algunos ejemplos son la hiperplasia esplénica primaria, la esplenomegalia o trombocitopenia esplénica, mientras que en el hiperesplenismo secundario, aquí la causa sí es clara. Puede ser causado por infecciones con hepatitis viral, brucelosis, enfermedad de Gaucher o enfermedad de Niemann-Pick. En fin, lo importante es saber que aquí sí se sabe la causa. En el hiperesplenismo oculto es distinto, tanto en el hiperesplenismo primario como en el secundario. Si la enfermedad subyacente no es grave, junto con una hiperplasia benigna de la médula ósea y una compensación suficiente de la médula ósea, es posible que no se vayan a producir las citopenias, que son lo característico de esta patología. En este caso, el hiperesplenismo se vuelve oculto, por eso su nombre, y no presenta síntomas. Sin embargo, una vez que la función hematopoyética de la médula ósea es suprimida, puede ser por factores como infecciones o fármacos, ahí se produce la citopenia periférica. Siguiente. Muy bien, hablando ahora de la epidemiología. Dada su relación con la esplenomegalia, la epidemiología del hiperesplenismo va a corresponder de los siguientes datos. En un estudio en los Estados Unidos, una serie grande informó un vaso palpable en el 2% de los pacientes y otra en el 5.6% de los pacientes. El síndrome de esplenomegalia tropical ocurre con mayor frecuencia en personas autóctonas del cinturón palúdico de África tropical y personas que vayan a visitar esta región. Hay datos demográficos que están relacionados con la raza, el sexo y la edad del paciente. De hecho, bueno, es importante también saber que no se reconoce ninguna predilección racial para la esplenomegalia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los afrodescendientes pueden tener una enfermedad de hemoglobina SC, un trastorno relacionado con la enfermedad de células falciformes. Ahora, otro dato importante es que sobre las edades ahora, que las cápsulas de los vasos más viejos son mucho más delgadas que sus contrapartes más jóvenes. Y la combinación del adelgazamiento capsular con un aumento de peso y aumento del tamaño del vaso hace que la lesión esplénica sea más común en personas de una edad más avanzada. Entonces, bueno, estos factores explican la mayor probabilidad de una esplenectomía por un traumatismo de este subgrupo. Siguiente. Muy bien. Ahora la patogenia. Se considera al hiperesplenismo como el síndrome producido por una exageración de las funciones de tipo normal del vaso, con reducción selectiva o total de los hematíes, leucocitos y plaquetas, es decir, que hace un secuestro de estos elementos. Aunque la patogenia exacta de las citopenias periféricas inducidas por hiperesplenismo no están concluyentes, se han identificado varios mecanismos, que son los que están en la diapositiva. Primero tenemos, como había mencionado, el secuestro y retención. Estos pacientes que padecen de hiperesplenismo, el vaso puede aumentar su tamaño de unas 8 a 10 veces del tamaño normal. El volumen sanguíneo esplénico va a aumentar y esto se debe al aumento de la presión venosa que conduce a la esplenomegalia congestiva, o también puede ser debido al aumento del flujo sanguíneo arterial esplénico, inducido por una variedad de enfermedades. Ahora, al comparar el vaso con el hiperesplenismo debido a esta patología con un vaso normal, aquí hablamos más de las citocinas, que en un estudio se encontraron 26 citocinas expresadas, diferencialmente 21 de las cuales estaban significativamente reguladas al alza en el hiperesplenismo. Hablando de la desregulación genética, es importante saber que el vaso es el órgano linfóide más grande y es un sitio importante para la producción de anticuerpos. Los antígenos no procesados por el hígado
pueden ingresar a la periferia de los folículos linfoides esplénicos, a los nodos esplénicos, donde van a ocurrir reacciones de linfocitos inmaduros y células plasmáticas después de la estimulación antigénica, produciendo así anticuerpos que pueden destruir a varias células sanguíneas. Siguiente. Muy bien, ahora iniciando con los cambios morfológicos ya en lo macroscópico, en esta imagen de un paciente con esplenomegalia y síndrome de hiperesplenismo, se observa aquí el tamaño anormalmente grande del vaso. Siguiente. Aquí vamos a ver nuevamente un vaso agrandado. Este espécimen es hiperreactivo. El paciente presentaba un cuadro de anemia, un sistema inmunológico debilitado y trastornos de coagulación, que esto es causado por las citopenias, característico del hiperesplenismo. Siguiente. Esta imagen macroscópica de un paciente con esplenomegalia y síndrome de hiperesplenismo, también vamos a ver el tamaño agrandado del vaso. Siguiente. En esta imagen nuevamente vemos un vaso agrandado. Siguiente. En esta imagen debajo se encuentra una superficie externa de un órgano agigantado con superficie lisa, como podemos ver en la imagen. Va a tener un color rojo vinoso, zonas de ruptura de arterias y venas esplénicas, trombosadas, que van a estar hiperémicas también, y un parénquima congestivo. Siguiente. En el examen macroscópico de la esplenomegalia con hiperesplenismo, la superficie de corte va a mostrar múltiples focos de infarto anémico periférico, pero no va a haber masas o lesiones nodulares, que estas predominantemente tienen un color rojo oscuro asociado con una pulpa roja congestiva y una pulpa blanca agotada. Siguiente. Ahora ya entrando a microscopía. En este examen microscópico se observa una pulpa roja hiperplásica e hiperreactiva. A su vez, los cordones de Billroth están llenos de macrófagos y se encuentran histocitos espumosos en la pulpa roja. Encontraremos también procesos de eritrofagia, leucofagia y hemosiderófagos. Siguiente. En el examen aquí anomopatológico de una esplenomegalia masiva se observan múltiples macrófagos en función de fagocitosis. Siguiente. Muy bien, aquí se puede observar la presencia de células plasmáticas. En la pulpa se encuentran histocitos que van a estar secuestrando las plaquetas. La trombocitopenia se debe principalmente a la fagocitosis de plaquetas. Siguiente. Ok, aquí vamos a ver un examen histopatológico de un paciente con esplenomegalia y hiperesplenismo y se encuentran las citopenias periféricas y macrófagos fagocitando glóbulos rojos que corresponden a una eritrofagia. Siguiente. Aquí vamos a ver agregados histocitos espumosos en la pulpa roja y la apariencia espumosa va a ser secundaria a la acumulación de fosfolípidos de las plaquetas fagocitadas. Siguiente. Aquí un corte histopatológico de una lesión proveniente del vaso. Se trata de un paciente en este caso era un paciente de 9 años con una esplenomegalia malárica e hiperesplenismo. Siguiente. Ok, vamos a hablar ahora de manifestaciones clínicas. En los hallazgos clínicos, los síntomas que podemos encontrar en hiperesplenismo son de 3 tipos. El primero son síntomas relacionados con el agrandamiento del vaso. Este puede ser plenitud abdominal, asociada con malestar y dolor en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. La segunda son síntomas hematológicos. Los síntomas relacionados con las trombocitopenias son frecuentes, como hematomas, epístasis. Los síntomas relacionados con la anemia van a ser fatiga, debilidad y palidez, mientras que en la leucopenia va a conducir a infecciones recurrentes y ulceraciones orales. Y por último, el tercero son síntomas y signos de las enfermedades subyacentes. Siguiente. ¿Cómo se va a realizar este diagnóstico? El diagnóstico se basa en la suma de los siguientes datos. Primero, de la historia clínica, que se compone de síntomas a veces inexpresivos y a veces artralgias, como con o sin anemia, infecciones y tendencia a hemorragias. En la exploración
se va a evidenciar una esplenomegalia. Si bien no es un dato diferencial, ya que puede faltar y ser comprobada en la intervención, que consiste en palidez, ictericia, petequias o equimosis. Siguiente. Finalmente, en el tratamiento, hay distintas opciones de tratamiento, pero la ideal siempre va a ser la esplenectomía. Pero bien, aquí vamos a mencionar todas. Primero, las trombocitopenias periféricas causadas por hiperesplenismo a menudo van a afectar el pronóstico y por tanto deben controlarse de cerca durante el tratamiento no quirúrgico. Esta categoría de tratamiento incluye principalmente el tratamiento etiológico y el tratamiento de enfermedades concomitantes. En el tratamiento etiológico, el hiperesplenismo tiene muchas causas y el tratamiento debe administrarse en vista a la causa específica. En la práctica clínica se debe complementar cualquier deficiencia. Por ejemplo, se puede administrar una transfusión de eritrocitos y plaquetas para la eritropenia y la trombocitopenia respectivamente. Muy bien, pero finalmente, como mencionaba, el mejor tratamiento siempre va a ser la esplenectomía. Sí, igual hay que tener en cuenta las complicaciones que puede tener. Siguiente. Ok, ahora tenemos el abstract. Hyperesplenism is a condition in which the spleen becomes increasingly active and then rapidly removes the blood cells. It can result in a splenomegaly. It is most common with splenomegaly secondary to portal hypertension and hematological disorders. Portal hypertension is an important cause of splenomegaly in most tropical countries. Although studies on hyperesplenism are few, 2 studies have shown that cystosomal portal hypertension is a common cause of hyperesplenism. In other common causes include hematological disorders and visceral leishmaniasis, tropical splenomegaly syndrome, and liver cirrhosis. However, there are wide geographical variations in the etiology of hyperesplenism. Also, the same above papers reported that there are no direct correlation between the size of the spleen and the severity of the cytopenia. Okay, very good. Which is the most important thing that you want to remark in this abstract? Okay, the most important thing I want to remark about this article is that hyperesplenism is a condition in which the spleen becomes increasingly active and then rapidly removes the blood cells. It can result from any splenomegaly, specifically with splenomegaly secondary to portal hypertension and hematological disorders. Okay, very good. Muy bien, ahora sí has hecho una muy buena exposición, tanto de la micro y macro juntos, por lo tanto, has recuperado lo anterior que... Bien, está perfecto, ¿no? Yo creo que con esto ya concluyen la exposición de todos, ¿no? Cierto. Perfecto. Entonces voy a continuar con lo que... Bien, nos quedamos en el slide 76, ¿no? Tengo entendido. Bien, el linfoma de Hodgkin, correcto. Presentan signos y síntomas que incluyen un crecimiento indoloro de los ganglios linfáticos en el cuello, en la axila o en la ingle, fatiga persistente, fiebre y escalofrío, sudoración nocturna, pérdida no explicada de más del 10% del peso corporal, tos, disnea, dolor torácico, pérdida de apetito, prurito, intolerancia reciente a ingestas alcohólicas, incluyendo un dolor que se produce por las adenopatías luego de tomar alcohol. El test de elección
se lo realiza a través de la tomografía axial computarizada de cuello, tórax, abdomen y pelvis contrastado. El linfadenoma o linfadenoma o enfermedad de Hodgkin, o sencillamente el linfoma de Hodgkin, es la enfermedad de Hodgkin nodular con predominio de linfocitos, tiene un inmunofenotipo típico que es el CD15 negativo, CD20 positivo, CD30 negativo y CD45 positivo. Suelen ser indolentes, con afección ganglionar periférica, no mediastínica, con recaídas tardías y excelente supervivencia. La enfermedad de Hodgkin clásica va a corresponder a un CD15 positivo, CD20 negativo, CD30 positivo y CD45 negativo, que a su vez se la va a subdividir en 4 tipos, que son la enfermedad de Hodgkin con esclerosis nodular, con predominio linfocítico, con celularidad mixta y con depresión linfocitaria. Perdón un ratito. Aló. Ya. Ya. Dile cuánto es. Ya, ok. Sabes que déjale comprobado todo. Yo estoy dando clases a Marisa. Ok, dile que suba. Perdón. Bien, entonces el linfoma Hodgkin lo vamos a tener una clasificación histológica de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Esto corresponde a una esclerosis nodular, que es la forma más frecuente de todas, que corresponde al 60-80% de los casos. Se da en adultos jóvenes, está más frecuente en mujeres. Tiene una banda de tejido conectivo en el ganglio y células de Rie-Sternberg. Esta es la imagen que tiene la parte histopatológica con las bandas de tejido fibroconectivo y la célula de Rie-Sternberg. La celularidad mixta es frecuente en adultos mayores, predomina en hombres, afecta más que nada en el abdomen. En cuanto a la parte histológica, es de tipo pleomorfo, tiene muchos tipos de células que incluyen la célula de Rie-Sternberg. El predominio linfocítico afecta el 5% aproximadamente, es más frecuente en hombres, compromete otras áreas, además del mediastino. Tiene abundantes linfocitos de aspecto normal, además de células de Rie-Sternberg. Finalmente, la depresión linfocítica, que afecta menos del 1%, causa fibrosis difusa, abundante célula de Rie-Sternberg y predomina en ancianos, en hombres y pacientes con VIH positivo, y es el de peor pronóstico. Acá observamos en la parte inferior las células clásicas de Rie-Sternberg, que son linfocitos B monoclonales que contienen un núcleo bilobulado con nucleolos prominentes, con abundante citoplasma, que tienen el aspecto de ojo de búho. Y hablando individualmente de cada uno de ellos, el linfoma de Hodgkin de tipo esclerosis nodular es la forma más frecuente del linfoma Hodgkin. Se da entre el 60 a 70% de los casos. Presentan células lacunares,
con bandas de colágeno que divide al tejido linfoide en nódulos circunscritos, como lo observamos aquí. Afecta al vaso, al hígado, a la médula ósea y forman nódulos tumorales irregulares que recuerdan muy claramente al aspecto que tiene esta lesión a nivel de los ganglios. Hay la tendencia que los ganglios linfoides más afectados, que son los de la región cervical inferiores, supraclavicular, mediastínico, y se da más frecuentemente en adultos jóvenes, adolescentes y una rara asociación de virus de Epstein-Barr. El pronóstico es excelente. Un rato, por favor, me disculpan, unos minutos. Ahí ya te doy. Que te enseñe todo lo que hizo, la cascada y el jacuzzi y las luces de acá afuera, las dos de aquí y la de allá. No, que la revise y tú le accionas para que si enciende o no de aquí adentro, eso que lo deje bien puesto. Que la vez pasada ya lo hizo supuestamente, pero no enciende. Chequéalo por ahí, enséñale. Disculpe. Bien, entonces, el otro tipo, continuando con linfoma Hodgkin con esclerosis nodular, observamos a un aumento panorámico en la que se puede apreciar las formaciones de nódulos que presentan una amplia zona de esclerosis con un crecimiento de nódulos que a mayor aumento lo observamos como está en la micrografía del lado derecho. Algo muy clásico es que se observen gran cantidad de células lacunares, ¿no? Células lacunares que están formadas por las clásicas células de Ries-Sternberg, pero con modificaciones que implican unas células B hipertróficas gigantes, en la cual tiene un nucleolo prominente, a veces son 2 o 3 células con un amplio halo perinuclear, ¿no? Como un halo que tiene alrededor y da la imagen como una laguna, por eso es que le dicen lacunares, ¿no? Ese es el aspecto típico o característico de esta esclerosis nodular, con estas células lacunares, que es una variante de la célula de Ries-Sternberg. La esclerosis nodular entonces afecta de manera progresiva a los vasos, al hígado, a la parte ganglionar, afecta a los ganglios en la región cervical baja, supraclaviculares y mediastínicos. El pronóstico es excelente en adultos jóvenes, indistintamente hombre y mujer tienen igual proporción. La variante sincitial está formado de grandes agregados de células lacunares que ya lo vieron, con depresión linfocítica, la presencia de células Ries-Sternberg lacunares, disminución linfocitaria
y puede estar dividido en grado 1 y grado 2, de acuerdo a la evolución que tenga. Más frecuente en mujeres, afección de mediastino en estadio 2. Esto ya lo acabamos de mencionar, y ahí vemos las células lacunares que son y linfocitos T pequeños alrededor de la misma. La célula Riestenberg en forma lacunar, la misma formación, es el porcentaje que se da de todo el linfoma Hodgkin, es el de mayor cantidad, aproximadamente entre 60 y 80% de todos los casos, muy clásico, en la cual las fibras de fibroblastos y de colágeno que forman esas bandas gruesas y que circunscriben a estos nódulos linfoideos tumorales, es lo más característico, y en la parte interna, que es multilobulada con pequeños linfocitos T, pero a la vez con células lacunares de células de Riestenberg modificada. Adolescentes, mediastino y supradiagnóstico. Bien, ahora vamos con el linfoma de Hodgkin de tipo de celularidad mixta. Se da en un 20 a 25% de todos los casos, afecta a los ganglios linfáticos, adopta la forma de un borramiento difuso de las estructuras ganglionares, en la cual vamos a encontrar un infiltrado celular heterogéneo que incluye linfocitos pequeños, eosinófilos, todos estos que tienen citoplasma anaranjado, eosinófilos, células plasmáticas, mezclados con macrófagos de tipo benigno, y las células neoplásicas de Riestenberg con la variante mononucleada, que es un gran núcleo con nucleolo prominente de aspecto monocítico y con halos perinuclear. Esto tiene una fuerte relación con el virus de Epstein-Barr. Dentro de las posibilidades clínicas, se da en personas de edad avanzada. Presentan generalmente estos pacientes sudoración nocturna, pérdida de peso y estadio avanzado, más que nada en los estadios avanzados del tumor. En la parte histopatológica, de nuevo, las células de escasas de Riestenberg, no hay muchas, pero tienen las características de ser monocíticas, con halos perinucleares, como lo encontramos en la parte central y aquí hacia las horas 9. Además, se encuentran gran cantidad de celularidad mixta, que viene a ser los eosinófilos, los neutrófilos, las células plasmáticas y los macrófagos, rodeando a estas células gigantes, que hay oportunidades, estas formaciones monocíticas multinucleadas, y dan la imagen como si fueran células de Langhans, como lo encontramos aquí en esta célula del centro y hacia la hora 8. Y acá lo mismo, miren, aquí vemos en América Latina es la variedad histológica la más común, la de celularidad mixta, en la cual los ganglios están infiltrados de forma difusa por linfocitos pequeños, histiocitos o macrófagos, eosinófilos, gran cantidad de eosinófilos, miren esa gran cantidad de eosinófilos, y células plasmáticas que rodean a las células abundantes de Riestenberg, las células de Riestenberg de la variedad monocítica, que pueden fusionarse y dar un aspecto de células de Langhans.
como la que encontramos aquí en todo el centro. Hay, aparte de eso, pequeños focos de fibrosis y necrosis focal. En cuanto a la macroscopía, perdón. Ya. Los ganglios que han sido afectados por el linfoma de tipo Hodgkin tienden a crecer por expansión y a fusionarse uno con otro las cadenas ganglionares. Y aquí vemos toda una cadena ganglionar fusionada, que hay ganglios que miden milímetros, pero hay otros que miden centímetros. Todos ellos se han fusionado unos con otros. Tienen una superficie irregular, multilobulada, multinodular, de color blanco grisáceo, blanco amarillento, que tienen zonas de fibrosis y están fusionados unos con otros, rodeados por áreas de hemorragia. En cuanto a la microscopía, encontramos las células características de Rie-Sternberg, de aspecto monocítica o monocitoide, y las células histiocytíticas, que ya lo hemos ido mencionando. Aparte, si encontramos eosinófilos, células plasmáticas, y corresponden a la celularidad mixta. El linfoma de Hodgkin con nodularidad, con predominio linfocítico, que es otra variedad. Cuando existe este predominio linfocítico, es una infiltración completamente difusa. Miren, tanto en los nódulos como también en los tabiques. Están llenos completamente, todos ellos, por linfocitos. Un crecimiento nodular con nódulos grandes uniformes que sustituye la arquitectura normal. Está formado por linfocitos, histocitos, células medianas con núcleos multilobulados de nucleolos pequeños, linfocitos pequeños acompañantes que infiltran de manera difusa todo el ganglio, tanto en la parte cortical como medular y en los tabiques que también. Estas lesiones, si hiciéramos inmunohistoquímica de tinción del CD3, encontraríamos esta nodularidad linfocítica predominante con positividad a la inmunopositividad reactiva al CD3. Lo observamos también del lado derecho con la forma folicular, en la cual se observan el CD20 ampliamente positivo en los nódulos linfoideos. El predominio linfocitario se observa en los ganglios parcial o completamente destruidos. Hay una proliferación de linfocitos de apariencia benigna, como ven ahí, gran cantidad de linfocitos medianos, uniformes en forma y en tamaño, de apariencia benigna, y hay unas que otras células de Rie-Sternberg, como lo encontramos aquí, células bilobuladas con dos núcleos, con nucleolos prominentes, y un amplio halo perinuclear, y una leve fibrosis. Perdón un ratito. ¿Aló? ¿Sí? Dígame. Llame de nuevo, estoy dando clase. Bien, el linfoma de Hodgkin de tipo de predominio linfocítico es la variante infrecuente
tiene un borramiento de estructura ganglionar difuso, tiene un infiltrado de linfocitos pequeños, más cantidad variable de histocitos benignos, difícil de encontrar células de Ries-Sternberg, aunque aquí se encuentran 3 de ellas, células de Ries-Sternberg. Tiene una expresión marcada para células B positivo, el factor específico a nivel de los centros germinales. No hay relación directa con el virus de Epstein-Barr, se da más que nada en hombres, la edad de 35 años aproximadamente, casos típicos con linfadenopatía cervical o axilar, con infiltración de médula, y también a nivel del mediastino son raras. El pronóstico es excelente. Aquí vemos otro caso rico de predominio linfocitario, en la cual se observan escasas células de Ries-Sternberg con una infiltración difusa de linfocitos pequeños, uniformes en forma y en tamaño y con escasas bandas de colágeno. El último tipo de linfoma Hodgkin es el de depresión linfocitaria. Es la forma más agresiva de enfermedad. Presenta escasos linfocitos. Miren, uno que otro hacia la hora 2, hacia la hora 7, 8, escasos linfocitos, células de Ries-Sternberg abundantes. Miren, aquí vemos 4 células de Ries-Sternberg muy grandes, con diversas variedades, ¿no? Pueden ser lacunares, pueden ser la clásica, la monocítica, y se asocia con inmunodeficiencia. Bien, para dar el pronóstico que pueda tener el linfoma Hodgkin, tenemos que analizar de acuerdo a la clasificación de Ann Arbor. En etapa 1, la enfermedad está localizada en una sola región ganglionar de ganglios linfáticos en la parte, por ejemplo, en la región del cuello cervical, y no afecta ninguna otra cadena, ni tampoco la otra lado del diafragma. En etapa 2, en cambio, afecta 2 áreas o 2 regiones de ganglios linfáticos. Por ejemplo, aquí está la región del cervical y también la axilar. En la etapa 3, las regiones de ganglios linfáticos pueden estar tanto afectando el área por arriba del diafragma, por ejemplo, el área cervical, y por abajo del diafragma, el área inguinal. Y en la etapa 4, la enfermedad, aparte de afectar ambos lados del diafragma, ya se encuentra infiltrando a órganos, como son los retículos endoteliales, los hematopoieticos, que son el hígado, o a nivel de los huesos largos, a nivel de la médula. Y esta es la clásica célula de Ries-Sternberg, con 2 lóbulos nucleares muy grandes, con 2 nucleolos prominentes, de modo de inclusión, como si fuese una inclusión dentro del núcleo, con abundante citoplasma, y al mismo tiempo rodeado por linfocitos. Esta es la clásica célula de Ries-Sternberg. Las modificaciones que hemos ido hablando, que son las células lacunares, las células monocíticas y las que tienen aspecto de palomita de maíz. Y aquí vemos la variedad linfohistocítica, en la que hay un histocito muy grande y alrededor ciertos linfocitos que han sido
incluido dentro de estas células de Rie-Steenberg. Tenemos las 3 variedades: la mononuclear, que contiene un solo núcleo redondo, oblongo, con nucleolos similares al cuerpo de inclusión; la linfohistiocytica, que da un aspecto de núcleo polipoide en palomita de maíz, como está aquí en el centro, nucleolos muy destacados, citoplasma moderadamente abundante, con un predominio linfocítico. Y finalmente la lacunar, que se da más que nada en esclerosis nodular, con núcleos multilobulados, plegados, más delicados, rodeados por abundante citoplasma pálido, que da un aspecto que está sentado en un hueco vacío. Y estas son las células lacunares. El fondo apreciado son siempre linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos. Bien. En cuanto a la leucemia, diremos que es un cáncer infantil más frecuente. Se da en órganos de mayor incidencia, entre los que vamos a presentar a nivel ocular, en la retina, con afecciones en la parte visual, las leucemias linfoblásticas agudas, que pueden afectar la parte del timo, o la parte puede afectar también el área renal o gastrointestinal. Y generalmente las leucemias tienen la tendencia con el tiempo de volverse linfoma. Empieza como una leucemia y termina siendo linfoma. Las leucemias a nivel pediátrico se da en un 37.3%. Los linfomas en un 12.1%, los tumores a nivel de retina el 8.6%, el cerebro y médula espinal 6.9%, en hueso 6.6%, riñón 5.3%, tejidos blandos, hígado, gónadas y células germinales, el sistema en neoplasias epiteliales, inclusive porque el linfoma también puede afectar a la piel, tanto linfocitos T como linfocitos B, el sistema nervioso simpático. Luego los signos y los síntomas tenemos que son masas extrañas, existe una palidez inexplicable en la piel, pérdida de energía, decaimiento, falta de apetito, tendencia a formar hematomas, equimosis, es decir, hemorragias, estigmas de sangrado, epistasis, petequias, púrpura, al mismo tiempo fiebre como enfermedad prolongada, muchas veces nocturna, infecciones persistentes y pérdida de peso. La leucemia mieloblástica aguda, la que vamos a tratar, es una neoplasia de células de la línea mieloide. Tiene una proliferación de células anormales que se acumulan en la médula ósea, afectan más que nada en adultos mayores a 50 años. Se da un fallo medular con astenia, palidez, sangrado de tipo anormal e infecciones. En cuanto a la fisiopatología, son mutaciones adquiridas de los mieloblastos. Las mutaciones de los genes que controlan la proliferación celular, los síndromes mielodisplásicos, son de alto riesgo para desarrollar la leucemia mielocítica aguda. Esto puede causar diversas condiciones, como anemia, en los síndromes anémicos de intensidad variable, neutropenia, predisposiciones a infecciones, que también pueden causar entre un 30 a 50%, fiebre, focos comunes de
neutropenia a nivel orofaringio, pulmones, piel y área perianal. Trombocitopenia, manifestaciones hemorrágicas como púrpura, hematoma, gingivorragias, epístasis, hemorragias retinianas. Y las manifestaciones con infiltración extramedular a nivel del sistema nervioso, con infiltración a nivel de la meninge. Leucostasis que va a dar como lugar cefaleas intensas, confusión y coma. En el hígado, vaso y ganglios puede dar lugar a esplenomegalias moderadas, hepatomegalias, adenopatías muy fuertes. En la mucosa oral pueden manifestarse como una hipertrofia gingival. Y en los pulmones, una leucoestasis pulmonar con infiltrados intersticiales. La célula mieloide con mieloblastos, progranulocitos, basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Los diversos tipos de leucemias agudas, la mieloblástica con diferenciación mixta, la mieloblástica sin maduración, la mieloblástica con maduración, la leucemia aguda promielocítica, la mielomonoblástica, la mielomonoblástica con eosinófilos anormales, la aguda con normoblástica pura, la eritroleucemia, la leucemia aguda megaloblástica, y finalmente las leucemias agudas linfoblásticas, linfoblástica atípica y atípica, y la leucemia similar al linfoma de Burkitt. La leucemia mieloide aguda es una leucemia, se da por células malignas, es un blasto que se muestra a menudo de diferenciación mieloide. Comienza como una hiperplasia de los blastos, luego una infiltración medular de células malignas, a nivel infiltra los compartimentos, hay una supresión medular de la hematopoiesis y finalmente se produce citopenias. En cuanto a su etiología, la leucemia mieloblástica aguda es una etiología desconocida, pero tienen alteraciones genéticas, como se da a nivel cromosómico por síndrome de Down, con síndrome de Klinefelter, de Turner o la monosomía 7, o por separación del DNA debido a lesiones de Fanconi o síndrome de Bloom, alteraciones adquiridas posterior a una radiación, posterior a una exposición de benceno o posterior a una quimioterapia. Puede darse en pacientes que trabajan con líquidos de embalsamiento, óxido de etileno, que trabaja con óxido de etileno, o que trabajan en el área de gasolina, en contacto en la purificación o en contacto con la gasolina, pesticidas y herbicidas en el campo, consumo materno de alcohol y finalmente tabaquismo. La lesión mieloide aguda es poco común en la infancia. Afecta a las células mieloides y se caracteriza con proliferación de mieloblastos en la médula ósea y tienen mayor incidencia en los adultos. Aquí vemos la leucemia mieloide aguda, la cual destaca los bastones de Auer y los nucleolos prominentes en un número mayor de 2. La leucemia mieloide aguda está formada por blastos
que muestran un aclaramiento o halo perinucleares, un aclaramiento o halos perinucleares con gránulos citoplasmáticos y los bastones de Auer. Aquí vemos en un frotis de sangre periferia, hay una leucemia mieloide aguda con variante microgranular que contienen gránulos citoplásmicos finos, como lo vemos aquí en el centro, gránulos citoplásmicos finos, con núcleos plegados. Los núcleos tienen plegamiento, como lo encontramos acá hacia la hora 9, notándose algunos bastones de Auer dentro del citoplasma, acompañados con precursores eosinófilos, como encontramos con esta flecha verde, los precursores eosinófilos. Bien, la leucemia mieloide aguda está formado entonces por blastos que tienen un aspecto mieloide o mielomonocítico, con gránulos de citoplasma grandes y nucleolos en un número mayor de 2. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a la leucemia? La vamos a clasificar en dos grandes grupos, leucemia mieloide y la leucemia linfoide. A la vez, esta la vamos a clasificar en aguda y crónica. La leucemia mieloide tiene una producción de mieloblastos con exceso y no evoluciona a granulocitos. Y más frecuente en pacientes de 67 años en adelante. En cuanto a la leucemia mieloide crónica, aumenta la producción de glóbulos blancos en la médula ósea y se da más que nada en adultos. La leucemia linfoide, la aguda, tiene una producción de linfocitos inmaduros más común en niños pequeños. Y la leucemia linfoide crónica tiene un incremento lento en el número de linfocitos B en la médula ósea y se da más frecuentemente en pacientes de 55 años. La leucemia es un cáncer entonces de los glóbulos blancos en un tipo más común de cáncer en los niños. Las células sanguíneas se van a formar en la médula. En la médula ósea va a partir del tejido esponjoso que se encuentra en el centro del hueso con grandes cuerpos y que producen tres principales células de sangre. ¿Cuáles son estas? La primera, glóbulos blancos que combaten las infecciones, glóbulos rojos que transportan el oxígeno y plaquetas que detienen la hemorragia y permiten que la sangre se coagule. Esto ya lo hemos hablado. Bien, aquí vemos que la leucemia mieloide cutánea también se puede expresar de esta forma, como lesiones papulares, nodulares y ulceradas. En la área granulocítica va a haber los metamielocitos y las diferenciaciones metamielocitos, promielocitos, normoblastos, promonocitos, y comienza como la parte mieloblástica, para terminar con granulocitos, eosinófilos, basófilos y monocitos. La leucemia mieloide aguda se diagnostica con más del 30% de blastos en la médula ósea. Como lo observamos en esta micrografía, aquí vemos fragmentos de tejido óseo hacia el lado izquierdo
Y en la médula, en la parte central, encontramos mieloblastos con cromatina fina de 2 a 4 nucleolos, que contienen 2 a 4 nucleolos y pueden presentar granulaciones azurófilas. Ahí vemos esas mismas células con aspirado de la médula. Se observa en su citoplasma los bastones de Auer. Dentro de la clasificación encontramos la que tiene mínima diferenciación mieloide, sin maduración, con maduración, promielocítica microgranular, mielomonocítica aguda, variante eosinofílica, monoblástica aguda, monocítica, eritroleucemia y la megacarioblástica. Bien, en el estadio M2 podemos encontrar la leucemia mieloide aguda con diferenciada o con maduración que presentan blastos con signos visibles de linaje mieloide. Los núcleos son irregulares con nucleolos en un número mayor de 2, cromatina laxa, citoplasma abundante y gránulos que se presentan con los bastones de Auer. En el estadio M3, la leucemia mieloide aguda es de tipo promielocítica. Esta leucemia se observan blastos y promielocitos. Blastos y promielocitos. En una alta cantidad, los cuales van a presentar un citoplasma hipergranular, núcleos irregulares, generalmente lobulados, con la presencia en todos ellos de bastones de Auer en gran cantidad. En estadio M3, entonces, vemos la leucemia mieloide aguda, promielocítica, en que las células que proliferan muestran una morfología muy característica denominada promielocitos hipergranulares, como lo vemos en la micrografía del lado izquierdo, promielocitos hipergranulares. Estos promielocitos tienen granulaciones intensamente azurófilas. Miren esas granulaciones azurófilas y muy abundantes. El núcleo tiene el aspecto de reniforme y tiene un perfil bilobulado. Con la presencia de hendiduras amplias y bien con un perfil irregular. Como vemos aquí, las hendiduras amplias con un perfil irregular. El citoplasma es poco basófilo debido a que tiene mayor cantidad de granulaciones azurófilas, como lo vemos en estas micrografías del lado izquierdo. Y la presencia de bastones de Auer, como lo observamos en la micrografía del lado derecho. En el citoplasma, gran cantidad de bastones de Auer. ¿Cómo se diagnostica? Con alteraciones en el hemograma. Entonces, en el ofrotis de sangre periférica vamos a encontrar las alteraciones de la presencia de células blásticas. Al mismo tiempo va a haber neutropenia y leucocitosis, anemia y trombocitopenia. Se practica en una punción biopsia en la cresta ilíaca o a nivel del esternón. Dentro de los síntomas está debilidad, se siente cansado, tiene fiebre, dificultad para respirar, hemorragias que van desde petequias, manchas pequeñas en la piel causadas por hemorragias, pérdida de peso, con pérdida de apetito y aparición de hematomas o sangrado. Es importante que en esta leucemia mieloide existe otra translocación del cromosoma 9 con el cromosoma 22, que va a originar un cromosoma 22 pequeño, en la cual está alterado
y da como resultado un reordenamiento BCR-ABL que forma parte del cromosoma Filadelfia a nivel de cromosoma 22 modificado. Entonces va a presentar leucocitosis madura de 100.000, 250.000, 30% con crisis plástica. Va a responder a imatinib por 400 miligramos. Y podríamos decir que la leucemia mieloide crónica es una leucemia clonal que se caracteriza con un aumento exagerado de la serie mieloide con marcada leucocitosis. Es el síndrome mieloproliferativo crónico más frecuente, más del 15% de toda la leucemia. Está caracterizado por la presencia del cromosoma Filadelfia y un reordenamiento en el BCR-ABL. Aquí lo observamos con la translocación de parte del cromosoma 22 que pasa al cromosoma 9 y da lugar a un cromosoma 22 corto, llamado cromosoma Filadelfia. Bien, entonces aquí observamos la leucemia mieloide crónica con una leucocitosis, aumento de desviación hacia la izquierda, aumento de la basofilia y eosinofilia, mayor de presentación de blastos en un 2%, anemia discreta, plaquetas disminuidas o aumentadas. Y en la médula ósea, en cambio, vamos a encontrar hipercelularidad, como lo vemos acá, con una marcada hiperplasia mieloide. En la parte clínica va a tener una apariencia en una fase crónica generalmente insidiosa. En consecuencia, va a estar diagnosticado mientras más asintomático, otros pacientes podrían presentar fatiga, malestar general, pérdida de peso y tienen síntomas resultantes de la ampliación del vaso, una esplenomegalia con una saciedad precoz por compresión hacia la parte gástrica. Va a tener el paciente una sintomatología de saciedad precoz porque comprime el vaso al estómago. Y dolor en el cuadrante superior izquierdo, ¿no? En el mismo área va a sentir un dolor. Doctor, disculpe. Perdón, ya llegó. Ya, bueno, ok, perfecto, no hay ningún problema. Nos quedamos en el slide 128, hablando de leucemia mieloide crónica. Ok, ya les voy a tomar lista. Doctor, una Dígame. pregunta. Es con respecto a las exposiciones. Quería saber. ¿Perdón? Es con respecto a las exposiciones. ¿Respeto a qué me dices? A las exposiciones. ¿Me escuchas? Sí. Ajá. Las exposiciones, sí, dígame. Sí, quería saber si nos podría ayudar como que a ver cuáles vendrían a ser los temas que tendríamos que hablar en sí, porque estábamos revisando el sílabus y como que no lo menciona específicamente, sino como que de manera general. Nuestro tema ¿Para la próxima semana tú dices? No, para la siguiente. ¿Para cuándo? Es el último tema del sistema hematopoyético de las anemias. Claro. Está el sistema hematopoyético en la próxima clase, mieloma múltiple, linfoma cutáneo, micosis fungoide. Para el siguiente, el de las anemias, las patologías de la médula ósea, todos esos no sabemos cuál vendrían a ser. Alteraciones de la médula ósea, policitemia vera,
médula ósea hipocelular, médula ósea hipercelular, aplasia medular, leucemia linfocítica crónica. Bueno, esa ya creo que el linfoma, la combinación de leucemia mielocítico crónica / linfoma linfocítico, la transformación hacia el linfoma. De ahí linfoma difuso, linfocitos B grandes, pero eso ya está, ya se lo vio. Y el que no se ha visto, el linfoma de Burkitt y leucemia mieloide crónica, yo creo que también lo vimos. Entonces, sería omitir lo que ya hemos visto. El resto sí va. En el tema de las anemias. Claro. También podríamos hablar acerca de las policitemias. ¿Todo eso también? Sí, claro. Claro que sí. ¿Está bien? También acerca de la púrpura trombocitopénica. ¿Eso también podría incluirse? Claro. Ya, ok. Gracias. Ok. Bien. ¿Alguna otra inquietud? Ok, bien. Aguirre, Presente, doctor. Alonso, Presente, doctor. Andrade,